Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí, como de costumbre, su programa Sociedad y Deportes. Un programa que se transmite todos los sábados en horario de 3 a 4 p.m. Un programa diseñado para gente inteligente por el canal 19 de Cinevisión, con temas políticos y sociales y deportivos, tanto a nivel local como internacional. Y hoy, como es costumbre, frente a una época que marcó un hito en la historia del país, como es el 24 de abril, específicamente del año 1965, donde se puso de manifiesto el valor, el coraje, la valentía y la decisión del pueblo dominicano en reclamar lo que había sido la destrucción en términos reales de la Constitución de 1963, que fue el primer gobierno democrático y elegido por el pueblo en un proceso eleccionario libérrimo, donde asumió la rienda de la nación el profesor Juan Bosch, y que fue abortado por una conspiración de derecha que no estaban conformes con la manera transparente, democrática, con que el líder del Partido Revolucionario Dominicano estaba conduciendo la República Dominicana desde el solio presidencial. Y definitivamente se puso de manifiesto la valentía y el arrojo del pueblo, que reclamaba en la calle el retorno a la Constitución de 1963. Fue una guerra fratricida, fue bautizada como una guerra civil entre los dominicanos, porque un bando luchaba por volver al pasado y otro bando luchaba por instituir lo que había sido el gobierno del profesor Juan Bosch, que había resultado electo en las elecciones de 1963. Es bueno señalar que en la calle de Santo Domingo se produjeron grandes combates, reclamando por parte de los que se habían insubordinado a ese golpe de Estado el retorno de la constitucionalidad del profesor Juan Bosch. Eso trajo como manifiesto, o puso de manifiesto, no solamente el valor del dominicano, sino también su decisión de vivir en libertad. Eso trajo como consecuencia la tercera invasión norteamericana del 28 de abril de ese mismo año. Pero no bastó, porque el pueblo dominicano supo reclamar en la calle, como decimos en el campo, a tiro limpio, lo que era su derecho a vivir en libertad. Y gracias a Dios, mucha gente piensa que fue un ensayo en vano, que fue una insurrección que no dejó mucho en la historia de este país. Sin embargo, eso constituyó una semilla hacia la libertad de nuestro pueblo. Yo creo que hay muchas lecciones que aprender y sobre todo hay mucho que exhibir. El pueblo dominicano es un pueblo de valentía, un pueblo que ha sabido mantenerse y ponerse a la altura cuando las circunstancias así lo han exigido. Y yo pienso que ese ensayo democrático que se había hecho en 1963 fue defendido con valentía en la calle de la República Dominicana, y específicamente donde se concentra el poder político, que es en la capital, en Santo Domingo. Ahí nacieron grandes héroes nacionales que supieron poner en alto la bandera tricolor. Cabe mencionar el valor de Francisco Alberto Caamaño Deñó. Cabe mencionar también el valor, por ejemplo, de la persona que manejaba uno de los cuerpos élite que tuvo la mayor participación y que fue fundamental en mantener esa lucha hasta el final, que fue el coronel Montearache. Era jefe del cuerpo especializado, los Rana, que tuvieron una participación magistral en la gesta de abril.
de modo que yo creo que es un tiempo para rendirle tributo, más allá de esa conmemoración, a esos hombres que pusieron en alto la bandera tricolor. Pero además, el 24 de abril se conmemora el Día de los Ayuntamientos, que según la ley 176-07 está estipulada para la rendición de cuentas de los alcaldes a nivel nacional. Y quiero referirme específicamente a la rendición de cuentas del alcalde de Santo Domingo Este, el amigo Dio Astacio, el pastor Dio Astacio, quien ha demostrado que en poco tiempo se puede cambiar la cara de una ciudad. Santo Domingo Este es hoy en día un ejemplo de que trabajando se pueden lograr las cosas. Él mencionaba en su rendición de cuentas de haber triplicado lo que se hacía antes para recoger los desechos sólidos en Santo Domingo y que hoy realmente es una realidad. Santo Domingo Este luce limpio, Santo Domingo Este luce con niveles diferentes a como lo encontró el señor Dio Astacio, y hay que felicitar la gestión que estás haciendo. Él se refería, por ejemplo, que la gestión pasada del amigo Manuel Jiménez había dejado una deuda de más de 1.700 millones de pesos en atraso en el ayuntamiento, y que hoy en día el ayuntamiento tuvo que manejarse inclusive con un presupuesto anterior, un presupuesto viejo, un presupuesto sin estar actualizado a la nueva visión, sobre todo lo que tiene que ver con los recursos, los ingresos del ayuntamiento. Y hoy es una realidad en que la gente, viendo los resultados de la recogida, por ejemplo, de basura, cómo luce la ciudad, definitivamente está pagando sus arbitrios. Hay que resaltar también los programas que se están llevando a cabo a través de las supervisiones de los departamentos que tienen que ver, por ejemplo, con planeamiento urbano. Hoy más que nunca que se requiere de la seguridad del ciudadano, sobre todo cuando acabamos de pasar la tragedia más grande que recuerda la historia en la República Dominicana, sobre todo un fenómeno no natural que fue el desplome del techo de la discoteca YC, donde murieron cerca de 234 personas, y que todavía hay algunos que están internos en cuidados intensivos o con alguna reserva en el pronóstico de su estado de salud. Yo creo que esa labor que se está haciendo de supervisoría y sobre todo de autorizar bajo los estrictos controles de calidad en la ejecución de las obras en Santo Domingo Este es un paso de avance, porque eso nos demuestra que realmente los edificios se están construyendo y se van a seguir construyendo con las especificaciones que manda la ley, sobre todo en el aspecto de la construcción. República Dominicana no puede darse el lujo nuevamente de atravesar por una situación como la que hemos tenido, donde se han perdido vidas valiosísimas, no solamente desde el punto de la vida humana, sino también de la importancia que tenían en el aspecto productivo, profesional de la República Dominicana. Yo creo que es una labor que el alcalde está desarrollando, que hay que valorar, hay que felicitarlo, porque realmente hay cosas que son fundamentales para el desarrollo de una ciudad, y son el aspecto de la construcción y sobre todo la recogida de los desechos sólidos, que hoy son una realidad. Mucha gente criticaba el hecho de que el alcalde había hecho un contrato para suplir al municipio de Santo Domingo Este de algunos contenedores que evitaran que la basura se esparciera, los desechos sólidos anduviesen sueltos en la calle de Santo Domingo. Y hoy, señores, hay que reconocer que independientemente del problema que puede traer
con el tránsito en función de su ubicación, que también se está trabajando para mejorar eso. Hoy en día los desechos sólidos están siendo colocados en esos furgones y están siendo recogidos a tiempo por los recolectores del ayuntamiento, y hoy Santo Domingo luce diferente, luce como una ciudad limpia, luce como una ciudad organizada. Hay que resaltar también el hecho de que se le está cambiando la marca ciudad al municipio de Santo Domingo Este. Ya cuando usted va a Santo Domingo Este no va a decir voy para el este, porque ya vamos a dejar de ser una ciudad sin una marca, porque la Costa del Faro ha venido a ser el sello de identificación del municipio de Santo Domingo Este frente a la ciudadanía y frente al mundo. La rendición de cuentas del alcalde Dio Astacio nos coloca en el camino de una transformación de una ciudad a la que todos amamos, todos queremos, y que realmente está transitando por sendero de limpieza, sendero de orden, sendero de seguridad. Hay que valorar el índice de homicidio por cantidad de habitantes que tiene el municipio de Santo Domingo Este, y hoy se ha convertido en una ciudad de la que menor índice tiene en materia de homicidio en toda la República Dominicana. Y eso tiene mucho que ver con el programa de seguridad que tiene, no solamente a nivel de seguridad del ayuntamiento, sino la integración de todos los elementos que figuran en el aspecto de seguridad del Estado, pero también hay una organización que tiene que ver, por ejemplo, con los motoristas, que todo el mundo sabe que se han convertido en términos real, independientemente del servicio que ofrecen, en ser lo de mayor aporte en función de víctimas y de accidentes de tránsito en toda la geografía nacional. De modo que vamos a felicitar enhorabuena al alcalde Dio Astacio porque está cumpliendo con las responsabilidades que el municipio de Santo Domingo Este le confirió en el pasado proceso electoral. Alcalde, mi felicitación, usted va muy bien, siga trabajando, que el municipio de Santo Domingo Este y el país le va a agradecer las transformaciones que está haciendo en el municipio más grande que tiene la República Dominicana, y por lo tanto merece la mayor atención, no solamente del alcalde, sino también del gobierno central. Señor director, con la anuencia suya y de los televidentes, vamos a la primera pausa y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Pausa y volvemos. Retornamos con su programa Sociedad y Deporte. Ahora, a partir de ahora, nos va a acompañar una figura egregia, no solamente del deporte, sino un hombre que es un políglota en todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad y con temas internacionales. Me refiero a Franklin Núñez. Franklin, buenas tardes. Gracias, don Héctor. Qué placer me da estar por aquí en este programa. Y yo hoy, un día para mí muy especial porque no podía dejar de venir, sobre todo porque de manera personal quería aprovechar para desearle mil bendiciones, mis más sinceras felicitaciones, porque esta semana usted tuvo de cumpleaños. No, yo tengo que estar allá, me lo voy a aparecer a Héctor. Gracias, Frank. Sí, estuvimos cumpliendo unos añitos ahora, el pasado 24 de abril, una fecha que ya tocamos anteriormente en este mismo programa, que tiene mucho que ver con la historia misma de la República Dominicana, porque se conmemoran dos fechas que son importantísimas. Yo diría que tres, porque también se conmemora mi natalicio. Claro. Y esa es la Revolución de Abril y el día que se celebra la rendición de cuentas de todos los alcaldes a nivel nacional, que eso está contemplado en la ley municipal, la 17607. Y realmente tú sabes que, y eso lo decía Peña Gómez, de que, y lo dijo Juan Pablo Duarte, el poder municipal, eso es lo que más está cerca de la gente, porque al final es quien maneja el día a día del municipio, ¿no? De la comunidad. Y entonces, pues el jueves recién pasado, todos los alcaldes tomaron su tiempo para rendir cuenta al país, sobre todo a sus comunidades, de cómo estaban manejando las administraciones en los diferentes municipios del país. Pero además, Franklin,
Yo quiero entrar un poco en materia, en un tema que está siendo muy debatido en este momento por la gravedad de la crisis, como se está proyectando, es el tema de Haití. La República Dominicana, siempre se ha dicho que Haití y República Dominicana son un matrimonio sin divorcio. Yo también lo creo. Pero hemos convivido desde 1844, cuando nos separamos, aquel 27 de febrero, del pueblo haitiano. Y hemos vivido ellos allá y nosotros aquí con alguna vinculación, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la mano de obra haitiana, que por un asunto eminentemente cultural y de educación, pues el haitiano tradicionalmente vino hace muchos años, sobre todo con la época de Trujillo, ya venían trabajando en la parte agrícola, pero que últimamente no solamente la parte agrícola, sino también que han hecho mucho hincapié y han abarrotado todo lo que tiene que ver con el aspecto de la construcción, porque el dominicano, hay que reconocer, yo no sé si producto de los bajos salarios, ha ido saliendo de algunos aspectos que tienen que ver con la productividad, con la producción de recursos, como son tanto el aspecto de agrícola como el aspecto de la construcción, y entonces ese proceso se ha ido dando de una manera automática, y los haitianos han seguido cruzando a República Dominicana para hacer esa labor que el dominicano no quiere hacer. Sin embargo, esto nos está costando a nosotros, la nación. Todo el mundo ha visto cómo los haitianos, nuestros hermanos vecinos, han ido invadiendo paulatinamente el territorio nacional en una forma pacífica, si se quiere, aunque reflejan ellos muchas veces aspectos de violencia, porque uno de los problemas que tienen los haitianos es que ellos no se creen que están en un país ajeno, sino que ellos se creen que República Dominicana es exactamente Haití que les pertenece. Porque tengo entendido que hasta en las escuelas se dice que la República Dominicana es parte de Haití. Es un craso error de los haitianos, porque yo no creo que los haitianos volverán nunca más a gobernar a la República Dominicana, porque primero tendrán que desaparecer los dominicanos como nación antes que permitir que un país de tanta incultura, si así se puede llamar, tanta falta de educación, con un sistema de comportamiento violento que raya en la parte que tiene que ver con rompiendo los esquemas de la humanidad, no creo que vuelva República Dominicana a permitir que los haitianos vuelvan a gobernar. Sin embargo, han ido ocupando paulatinamente la nación hasta un extremo que se presume que entre 2 y 2.5 millones de haitianos están hoy en día de manera ilegal en la República Dominicana. Yo creo que tenemos una situación muy difícil que viene hace mucho tiempo ya debatiéndose en los foros internacionales. Yo creo que la posición del presidente ha sido bien clara en los aspectos que tienen que ver con los países del hemisferio, y yo valoro el ejercicio que hace el presidente reclamando a las comunidades internacionales cuál debe ser su responsabilidad frente a los haitianos. Sin embargo, la posición que tienen frente a la situación haitiana ha sido ambivalente. No han hecho lo que tienen que hacer para evitar lo que hoy es una crisis que ya está rompiendo los esquemas nacionales de Haití y está prácticamente tocando la frontera de la República Dominicana. Todo el mundo sabe que en Haití hay una banda que gobierna, por ejemplo, en Puerto Príncipe. Más del 85-90% del territorio de Puerto Príncipe está ocupado por los haitianos. Por esa banda, que son sanguinarias, que no respetan vida, no obedecen a ningunos valores que tengan que ver con la parte humana y de comportamiento. Y hoy en día eso se ha convertido en un territorio de nadie. El año pasado cerca de 6.000 haitianos fueron abatidos, fueron asesinados por esta banda, que tiene Estados Unidos mucho que ver con eso, porque la mayor parte de las armas que tienen estos pandilleros, que son asesinos naturales, criminales despiadados, vienen exactamente de Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, si en vez de ayudar a desarmar, están ayudando a armar, la situación es difícil. Hoy en día ya los haitianos están exactamente movilizándose hacia la frontera con República Dominicana, y se vio al presidente
exactamente el jueves Antes de ir a Roma. movilizarse hacia la frontera para arengar a las tropas de que ellos son los ojos de la patria, que asuman con responsabilidad, porque todo el mundo sabe el contubernio, la mafia, el negocio que ha habido con esto, y hoy en día se ha convertido esto en un pandemonio. Y yo creo que llegó la hora de establecer, Franklin, cuál es el papel que tienen que jugar nuestras Fuerzas Armadas para evitar que esta desgracia que afecta a Haití trascienda y traspase la frontera dominicana. Definitivamente, la República Dominicana no puede cargar con usted me señala, con esa desgracia, ¿verdad?, que lamentablemente arropa a nuestros hermanos haitianos. Usted hablaba sobre el alto porcentaje que ocupan ellos en lo que es el sector construcción, pero ya los haitianos, un amplio porcentaje de lo que es el transporte público está en manos de los haitianos. Los motoristas, la mayoría son haitianos, los carros públicos también. Pero yo le pregunto una cosa a usted, Héctor. ¿Usted entiende que en todo esto ha tenido en cierto modo, y no sé si me explico bien, el avance que ha tenido la República Dominicana, que ha hecho posible dos cosas? Primero, que el sector rural, sobre todo, abandone el campo para venir hacia la ciudad, y que ya de antes, yo recuerdo cuando yo venía subiendo, los padres le decían a uno, yo quiero que tú vayas a la universidad, que te prepares para conseguirte un trabajo. Y hoy no es así, ya ahí se vive de emprender. Entonces, eso ha hecho posible que la gente se olvide de esos trabajos cotidianos que hacían, que es donde los haitianos han encontrado su nicho. Piensa usted, esto le pregunto yo, que eso ha tenido en cierto modo que ver con ese hecho de los haitianos buscando espacio aquí. Mira, Franklin, yo pienso que independientemente de que el país tiene niveles de avance en muchísimos renglones, y por eso somos como te digo, un ejemplo a nivel latinoamericano y de otras naciones. Y una potencia en muchos Pero aspectos. hay que entender también que todo eso ha sido fruto de un desorden que se manifiesta en todos los niveles. Porque aquí hay una ley bien clara que te dice para el sector empresarial, no importa cómo se llame, utilizar mano de obra extranjera, sin referirse prácticamente a los haitianos, sino mano de obra extranjera. Tienen que estar en una composición de 80-20. Pero si no hay quien lo haga. Pero no solamente que no hay quien lo haga, sino que no hay quien ponga control de eso. Eso. Porque también hay que entender que la mano de obra haitiana, aunque ha mejorado mucho en reclamar niveles más justos en el pago de lo que hace, sigue siendo una mano de obra mucho más barata que la República Dominicana. Y eso también ha sido parte de ese desorden que tradicionalmente nos viene arropando por tiempo en la República Dominicana. Cabe señalar también que ese proceso de nacimiento de las parturientas haitianas, que por cada 10 nacimientos en República Dominicana, 7 son haitianos, es un factor también que ha creado mucho desequilibrio en el nivel de la población de Haití con respecto a la nuestra. Y por eso dice que nos están invadiendo pacíficamente, porque no solamente entran por la frontera sin ningún control, o con controles económicos, porque eso es una mafia, eso es un grupo que bastantes negocios sacan de esas inmigración haitiana. Pero también, recuérdate la cantidad del presupuesto que implica mantener todo este proceso de atenciones a las parturientas haitianas a nivel de los hospitales públicos. Entonces se presume que más de un 60, un 65% del presupuesto de salud se están yendo en atenciones a esas parturientas haitianas, y que hoy el presidente ha puesto en ejecución a partir del lunes de esta misma semana un programa de deportación y de cubrir costos por parte de las parturientas haitianas en los hospitales. Pues yo entiendo que, aunque tiene la crítica de algunos organismos internacionales que hoy nos atacan porque estamos defendiendo nuestra soberanía, pero que no han sabido hacer lo mismo en cuanto a irse a Haití a defender a Haití. Entonces yo creo que nosotros como dominicanos tenemos que imponer nuestra propia regla de juego, sin importar los comentarios, las sanciones que han de venir por organismos internacionales, para defender nuestra soberanía, porque de lo contrario, República Dominicana tendrá pronto que los gobiernos que tengamos
van a ser elegidos por los haitianos. Al ritmo que vamos, sí, porque ellos se están imponiendo en cuanto a mayoría, y como todo mayoría gana. Yo le pregunto, ¿el muro en qué manera puede ayudar? Mira, el muro es una forma de detener un poco esa inmigración. Pero no es suficiente. No es suficiente, se necesita un poquito más de voluntad política, Sí, y un poco más de fortaleza de nuestros soldados, que como decía el presidente, son los ojos de la patria, en que se aplique la ley. Yo fui candidato a diputados en el proceso eleccionario pasado por el partido de gobierno, y donde quiera que iba tenía alguna exposición, la gente me preguntaba qué proyecto de ley tenía yo para llevar al Congreso en mi nación, y yo les recargaba que el país de leyes estaba más que bueno. Que el problema no era la ley, sino aplicar la que teníamos. Entonces, yo digo, aquí sencillamente todo está dicho, todo está escrito. Lo que falta es la voluntad política y la aplicación de la ley en aquello que tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces yo entiendo que la decisión del presidente ha sido muy valiosa en este momento, sin importar las críticas de los organismos internacionales, que hay que tomarlos en cuenta, pero no podemos subyugar la voluntad nuestra al hecho de que los organismos internacionales aprueben o no la decisión que tenemos que tener y tomar para defender nuestra soberanía, porque de lo contrario, Haití va a ocupar, como está ocupando, el territorio nacional, y después nos vamos a lamentar porque va a ser demasiado tarde. Sí, se nos va a ser demasiado tarde, ya es muy numerosa, señores, la cantidad de haitianos. Pero hay lugares que ustedes pasan, por ejemplo, y preguntan en la elección, usted no lo puede encontrar porque todo lo que está alrededor es haitiano. De modo que, Franklin, vamos a hacer una segunda pausa en su programa Sociedad y Deporte, y retornamos con el mundo maravilloso del deporte, que te toca a ti hoy sustituir a una figura del estirpe de Héctor Gómez Jr. Sustituirlo no, pues es imposible. De modo que con la anuencia de ustedes, de nuestro director, pausamos y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Qué bien, ya retornamos a su espacio favorito de esta hora, Sociedad y Deportes. Llegamos precisamente a los deportes, como siempre, don Héctor, gracias a Seguro Banreservas. Miren, la gente, el fanático le encanta contar el dinero, los cuartos ajenos. Héctor Gómez nos preparó un interesante, una tabla estadística con relación a los deportistas, retirados o no, que más dinero ganan. Y hay algo que me llama la atención, y es que muchos de los que más ganan están retirados. Por ejemplo, ¿cuál es el que más gana de todo? Bueno, vamos de abajo para arriba. Lionel Messi, 1 millón, ahí está, 149 millones. Sí, no, billones. ¿Billones? Sí, Lionel Messi, 1.49. Billones. Sí, billones. Son 1.490 millones. Ay, Dios mío. Y vamos a ver, Lionel Messi, el argentino. Ese es Roger Federer, retirado, como le decía. 1.23 billones. O sea, más de 1.000 millones para que la gente lo entienda mejor. Ese es Roger Federer, el tenista suizo, que ya está retirado. Vamos a continuar. El número 7, David Beckham, también 1.2 billones. Vamos a ver. Ahí está, ese también retirado. Floyd Mayweather, 1.15 billones. Wow, ese sí supo hacer dinero. Floyd Mayweather. Jack Nicklaus, también el golfista, 910 billones. Entonces, en el puesto número 10, ese es otro golfista. Arnold Palmer. Sí, señor, 885 millones. Ese no llegó al billón. Sí, no es billonario, Entonces, ese es el puesto número 10. Vamos a continuar porque lo cierto es que, como siempre, unos aspectos estadísticos interesantes. Vamos a continuar, señor director, con este interesante cuadro. Bueno, Fernando Tatis, en estos momentos, don Héctor y amigos que nos ven, si hoy se termina la temporada de Grandes Ligas, definitivamente él es el jugador más valioso. Ahí no hay Ohtani, no hay Soto, no hay Mookie Betts que valga. Lo que este muchacho ha hecho, de hecho fue seleccionado esta semana como el jugador del mes en las Grandes Ligas. Pero miren lo que es la vida. El 26 de abril se produjo algo
3 hechos ocurrieron ese día, cumplieron años, como usted decía. El primero, el 26 de abril, fue el día cuando Fernando Tatis, padre, conectó 3 honrones ante el mismo lanzador, dos honrones con las bases llenas ante el mismo lanzador Chanjo Park, ¿verdad? Sí. Ese mismo día sucedió que su padre fue mordido por un perro. Pero además, ese Fernando Tatis Jr., se había envasado en todos los partidos y ese día concluyó su racha. Probablemente haya tenido eso que ver, digo yo, que la racha haya quedado trunca, como decía Fernandito González Tirado, al hecho de lo que le pasó a su padre. Quizá le estaba algo, ¿me entiende? Pero sucedieron esas cosas ese mismo día. Pero fue el 23. ¿No fue el 26? 26 de abril. Sí, fue el 26 de abril. Recuerda que el 26 de abril no ha pasado. Hoy es sábado. Bueno, a 26. Fue el 23. El 23. Me adelanté. El 23. Así que Fernando Tatis hay quienes dicen, el mejor pelotero, el que puede hacer más cosas. Juan Soto podría ser un bateador más fino. Ahora, este es el que más cosas te puede hacer, porque el tipo tiene hasta una excelente defensa. De manera que eso, mira, ahorita en el cuadro se nos pasó a decir que tú sabes cuál es el atleta deportista que más dinero ha acumulado. Michael Jordan, con 3 billones. 3.000 millones de dólares. Sí, seguido de Tiger Woods, 1.91, y LeBron James, 1.49. Vamos a continuar, señor director, con las demás notas interesantes que nos preparó Héctor Gómez a propósito de este segmento. Miren, esta semana llegamos a los 940 dominicanos debutantes en las grandes ligas. Qué interesante este trabajo, porque Héctor nos detalla ahí por posiciones en términos porcentuales y en términos reales los números. Miren, lanzadores 502, eso representa un 53.4% de los dominicanos que llegan a las grandes ligas han sido lanzadores. Entonces hemos producido más lanzadores. Jardineros, 176 para un 18.7%. Campo corto, 106 para un 11.3%. Eso como que se ha detenido porque en un momento producíamos mucho. Sí, sobre todo la zona de San Pedro Macorís. Exactamente. Infielder, 59 para un 63.3%. Catcher, pero mira, yo pensé que era más bajito la producción de receptores, 44 para un 4.7%. Antesalista, 42 para un 4.5%. Inicialista, 8 para un 0.8%. Designado, 3 para un 0.3%. Eso le da a usted un total de 940 lanzadores y ahí está el porcentaje. De manera que interesante. Oye, esos son datos para tú. Hay un dato que quiero darte, Frank. Ajá. Con el atrevimiento, y me perdonan. No. Y cuando yo me toca hablar a los deportistas que están aspirando a jugar béisbol, de lo difícil que es ese negocio. Uh-huh. Aquí en el país han firmado cerca de 46,000 jóvenes. Uh-huh. Y apenas ha llegado 940, que significa menos del 2% de las grandes ligas. Y si a eso lo quitamos, lo que se han establecido. No, definitivamente. Es un negocio, llegar a grandes ligas es más difícil de lo que la gente piensa. Mucha gente lo ven fácil. Por eso yo les sugiero a los padres, en la conferencia que le doy sobre cómo deben manejar a los jóvenes en sus aspectos de desarrollo deportivo, que nunca, absolutamente nunca, los saquen de su hábitat de estudio. Porque las posibilidades son muy, muy, muy remotas. Y entonces cometen el error muchas veces de sacarlo de las escuelas y sencillamente dedicarlo al juego de béisbol, cuando se pueden hacer perfectamente las dos cosas juntas. Sí, señor. Mira, entonces, vamos a verlo por década, la cantidad de jugadores que han llegado. Vamos a ver, en el 50, 2 jugadores, obviamente, encabezados por Osvaldo Virgili, el segundo fue Felipe Alou, ¿verdad? Entonces, en el 60, 22 jugadores, en el 70, 38, en los 80, 65, en los 90, 161, en los 2000, 215, 2010, 280, y en el 2020, 157. Esas han sido las décadas. ¿Cómo se ha ido produciendo? Oye, pero en el 2010, 280. Ha sido la más fructífera de todas. Vamos a ver entonces los debuts históricos, ¿verdad? En cuanto a los peloteros dominicanos, ¿verdad? Otro aspecto interesante que nos está ya
Héctor Gómez, debut histórico. Osvaldo Virgil, obviamente el primero. El dominicano número 100 en llegar a las Grandes Ligas fue Hipólito Pichardo, lanzador. Peña. Hipólito Peña, sí, Pichardo fue otro. El número 200 fue José Parra. El 300, Carlos Casimiro. El 400, Juan Carlos Oviedo. Eso yo recuerdo que fue el hombre que se cambió el nombre. Sí. El número 500, Víctor Márquez. El 600, José Ramírez. Para mí, José Ramírez, y hago una pausa aquí, sí, es el dominicano que ahora mismo, aparte de Pujol, que debe ser el próximo, de los activos, es el tipo que presenta mayores posibilidades de llegar al Salón de la Fama. Definitivamente. Firmado seguro por nuestro común amigo Ramón Peña. Ramón Peña. Entonces, el número 700 fue Ramón Torres, el número 800, Lewin Díaz, el número 900, José Ferrer, y el 940, Ronnie Simón. Hay algo para fortalecer lo que usted decía. Por ejemplo, usted mira ese listado, ¿cuántos se han establecido? La proporción es poca. Por ejemplo, tú tienes ahí a quién, a José Ramírez, tú tienes a quién más, que se han establecido. Mira, ese grupo, Hipólito Pichardo, tú, Juan Carlos Oviedo, o sea, que lo que usted dice es verdad. La gente nada más ve a esa grande figura, pero lo que se queda en el camino son más. Bueno, gracias a Seguro Banreservas, pues le presentamos este segmento, ¿verdad?, que nos preparó Héctor Gómez, unos datos estadísticos. Yo espero que usted haya grabado el programa y tenga eso, porque son datos sumamente interesantes que forman parte ya de nuestra cultura deportiva y de nuestra historia. Gracias, Frankie, señor director. Si es tan amable, volvemos a una pausa, que es la última, y retornamos con su programa Sociedad y Deportes. Retornamos con su programa Sociedad y Deportes, un programa que se transmite por el canal 19 de Cinevisión, un canal que lo hemos bautizado para gente inteligente. Canal 19 de Cinevisión. Bueno, Franklin, y yo creo que hay un tema que no podemos dejar de tocar, y es exactamente la rueda de prensa que dio el amigo Espaillá. La entrevista que concedió que concedió con la periodista Edith Feble. Yo creo que realmente es una situación muy embarazosa. Es un momento que cualquiera no quiere estar en los zapatos y en los calzones del amigo Espaillá. Yo creo que nadie quiere verse envueltos en esto. Son accidentes de la vida que realmente muchas veces vienen producto de la inobservancia de algunas recomendaciones y sobre todo de cumplir con algunos protocolos que son propios de esas actividades, sobre todo cuando tienen que ver con edificaciones. Pero realmente mucha gente critica que él pudo haber actuado un poquito más cerca de las víctimas, aunque él no estaba en el país, y seguro que si hubiese estado en el país también estuviera dentro de los escombros de ese accidente, porque él era una persona muy asidua a visitar su propio negocio, sobre todo dada la magnitud y la calidad y la importancia de la gente que en ese día estaba exactamente, y sobre todo el artista que estaba prohijando y haciendo esa fiesta. Entonces yo creo que tenemos que ver esta tragedia humana como algo para revisarnos, independientemente del sufrimiento de los afectados y de la familia. Pero también yo pienso que en el caso de él y de cualquiera que hubiese sido, hubieron fallas en no asimilar lo que ya se veía venir, pero humanamente hay que ver esa tragedia como parte que afecta tanto a los familiares y a los que ya partieron, como también a los dueños, porque nadie quiere verse envuelto en una situación. Fíjate que él decía, yo más nunca he vuelto a tener vida después de esta tragedia. Pero claro, y es normal. Muchos amigos de él, la mayoría. Es un ser humano con sus defectos y virtudes, un emprendedor natural, con grandes inversiones en el país, una capacidad inmensa para generar empleo. Y yo creo que tampoco, tú sabes, debemos entender que hay que darle tiempo a que sea la justicia, que actúe y que haya resarcimiento en las familias de la víctima. Pero pedir prisión para este hombre, yo creo que la prisión debe ser algo
muy sui generis para alguien que pueda sustraerse, que pueda desviar los procesos, que pueda crear condiciones que pongan en juego lo que es la aplicación de la justicia y de la ley. Pero yo creo que la prisión debe ser lo último. Yo no creo que este hombre que estaba fuera del país y vino a enfrentar, a ponerse a disposición de la justicia, pueda tener la intención, tú me entiendes, de sustraerse al proceso. Entonces yo creo que pedir prisión preventiva para este hombre que perfectamente puede atender las invitaciones de los tribunales, yo creo que eso raya en pedir demasiado. Sí, yo entiendo que sí. Lo importante es que él pueda responder, ¿verdad? Como usted me señala, que se presente, que dé la cara ante esta situación, que yo entiendo, tal y como usted dice, ahí había familia de él ese día. Claro, sacaron hermanas. Y grandes amigos de él. Usted podrá decir lo que usted quiera ahora, pero la mayoría de la gente que estaban ahí eran sus amigos y nadie quiere, ¿tú me entiendes? Sí. Que una situación así pase. De modo que vamos a esperar que las autoridades hagan su trabajo. Yo creo que todo está estipulado en el Código Procesal de la República Dominicana, todo está estipulado en la misma ley que ampara la Constitución de la República, y entonces no hay por qué precipitarse y estar especulando tanto y creando tanta ansiedad en la familia, porque ya nosotros estamos cansados de odio, de rencor, y sobre todo que no había la intención de que esto se produjera y que las cosas fueran en una magnitud tan ofensiva al interés nacional, porque la verdad que fue algo que laceró todo el andamiaje social humano de nuestro país. Nunca más había pasado algo igual. Y entonces, bueno, las autoridades que hagan su trabajo y que entiendan que las leyes son para cumplirlas, que no se aplique más allá de lo que las cosas pues indican en los procedimientos de ley. De modo que hemos llegado al final de su programa Sociedad y Deporte, esperando que ustedes, que son los que realmente hacen posible este programa, conjuntamente con nuestros patrocinadores, hayan tenido la oportunidad de sentirse adecuados en la observancia de nuestros comentarios y de nuestras posiciones. Esperando tener nuevamente el próximo sábado, como habitual lo hacemos, de 3 a 4 de la tarde por su canal 19 Cineficción, un canal para gente inteligente. Buenas tardes y que Dios bendiga al pueblo dominicano.